Uniendo Pueblos. Pensábamos que habíamos terminado con el editorial de hoy cerca de las 10 y pico de la mañana y en ese momento hubo un contacto con esta gente que estamos viendo aquí que integran el bloque de Fuerza Patria en el Honorable Consejo Deliberante y como también comentábamos hoy, inició sus sesiones ordinarias el lunes próximo pasado. Vamos a comenzar por el jefe, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te va? Cristian Alarcón, bienvenido. Hola, bienvenidos. Bueno, un placer poder estar acá. Debutando en Uniendo Pueblos. Debutando en Uniendo Pueblos, es un placer poder estar en este medio, que llega tantísima gente y bueno, poder acercar lo que expresamos de este espacio político. Y bueno, como bien dijiste, a partir de la apertura de sesiones el lunes 9 de marzo. Muchas gracias por venir. Favor. Conocida y reconocida y querida también, porque cuando uno quiere a la madre, quiere a los hijos. Vanina Ledesma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sacudime tus títulos. No, en este momento estoy desempeñando el rol de inspectora de nivel secundario en el distrito de Maipú y de Bueno, que no es poco. Que no es poco, pero bueno, soy profe de geografía y de historia. Ah, también. Ese es tu currículum. Mi carrera de base, sí. Perfecto. Sí. Y estás haciendo el segundo... No, vos entraste con Balbino y con Sofía. Exacto, yo entré recientemente el pasado 10 de diciembre del 2025, junto con Balbino y con Sofía, por Fuerza Patria en el Consejo Deliberante. Perfecto. Cristian, ya estabas. Cristian y Valeria Barrios. Y Valeria, que también estaba, pero no está presente hoy aquí, como tampoco Sofía. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo anda, María Alicia? Bueno, bien. Agradecerte a vos, al espacio, Uniendo Pueblo, y bueno, estamos acá en otro rol. En otro rol, tú. Pero bueno, vamos a tener una charla ameno sobre los proyectos que hemos estado desarrollando ahora el lunes. Los escucho. Bueno, empezamos. No sé quién quiere empezar. ¿Qué presentar? Vamos a empezar porque presentaron ustedes, después yo les preguntaré. Me dijo Emiliano Albaitero que estuvo ayer, creo, a la mañana, que duró casi 3 horas, por lo menos según el contador de la grabadora. Bueno, ¿cuál fue el clima? Por ahí eso que uno no ve, ¿viste? Fue algo atípico, bueno, voy a empezar yo. Fue algo atípico, el debut de uno también con Marina y Sofía. Sí, fueron 3 horas, que esto está bueno también para que la gente empiece a ver que hay debate, que se presentan proyectos, que no venimos a calentar el asiento nada más y estamos 10 minutos y nos vamos, sino que fueron 3 horas. Y felicito y ojalá que tengamos sesiones así. Y si hay más horas, bienvenido sea, porque a nosotros la gente nos votó para que nos represente en el consejo y estamos dispuestos a trabajar. Yo no tengo problema a veces cuando nos dice el presidente del consejo que seamos breves o cortos en el discurso. Bueno, no estoy de acuerdo con eso totalmente, porque en realidad nosotros representamos al pueblo y venimos a defender y a llevar los reclamos de la gente, en realidad. Yo uno de los proyectos que presenté, como fue también el discurso de la intendente interina Lorena Termi, que ella decía que quería una oposición responsable, y bueno, y eso a donde nosotros estuvimos presentando proyectos como la exhibición de tasas en comercios, a diferencia de lo que presentó La Libertad Avanza, que era la eliminación de una tasa puntual en la parte rural. Yo hice foco y hincapié en exhibir por un año a los comercios en la parte de seguridad, higiene, propaganda y habilitación. Que yo sé que eso no le va a solucionar a los comercios el problema de consumo, de economía y lo difícil que está hoy con el tema de pagar los sueldos que se están pagando en cuotas y hablar en pagar las cargas patronales, pero es un gesto político que podemos hacer nosotros del Consejo y del municipio también, de suspender por un año esas tasas. Que ahí cuando nosotros somos responsables no venimos a desfinanciar el municipio, porque también nosotros necesitamos un municipio que pueda recaudar para pagar mejores sueldos. Claro. Y no como La Libertad Avanza, que quiere eliminar una tasa que queremos que nos dé acorde. Así que se aprobó, se pasó a comisión. Perdóname,
Tengo entendido que es una de las tasas donde más recauda el municipio, la que quieren cortar. Sí, exactamente. La que yo propongo es Sí. muy poco, pero bueno, hoy sabemos que la crisis económica que está llevando al consumo y a los comercios, y también los comercios, la mano de obra que genera, que es mucho mayor de cantidad, así que bueno, fue aprobado, fue pasado a comisión. Y bueno, y otra fue una minuta sobre recomendación, saber cómo estaba el tema de un convenio que tenía entre la parte de Sepelios, Cooperativa Eléctrico, con el cementerio. Que en realidad ahí yo tengo 4 compañeros que represento y había un reclamo de ellos que estaban haciendo una tarea que no correspondía, que era una tarea que tenía que hacer el cementerio, el personal del cementerio. Ya que el personal del cementerio cobra una tasa cuando ingresa un féretro. Entonces, bueno, también se aprobó y, bueno, como te digo, contento que estos 2 proyectos, que es una batería de proyectos que tenemos nosotros para presentar en el periodo legislativo del 2026, así que, bueno, el 30 nos estaremos presentando de vuelta con otro reclamo más. El 30 es la segunda reunión. Exactamente. Cada 15 días. Cada 15, bueno, ahora hacemos un poquito, pero claro, aproximada. Próximo, vamos con ella. Se han venido con la camiseta negra hoy los 3. Yo me iba a poner también, mira, de negro. Pero yo no salgo, así que... Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Me sentí muy bien en principio porque en la sesión del Consejo Deliberante es lo que se ve, pero el trabajo nuestro fue sostenido desde que fuimos elegidos y antes, siguiendo por las mismas líneas que tiene que ver con escuchar lo que la gente tiene para pedir, para decir y para opinar, porque lo que tenemos muy presente es que nosotros representamos al pueblo y no que vamos con lo que a nosotros nos parece, y es un principio de trabajo que lo compartimos. Los 5 entregamos el bloque y mucha gente detrás nuestro, detrás no, yo diría al lado, a la par, que está trabajando para que podamos atender las necesidades que se ven y las que no se ven también. Seguir escuchando a la gente que fuimos a visitar en su momento y que nos abrió las puertas para contarnos lo que les pasaba. Fuera de lo que es la sesión del Consejo Deliberante, hemos estado pendientes, por ejemplo, de la seguridad de Maipú, de situaciones de vulnerabilidad, de sostener algunas instituciones que requieren de algún apoyo. Y no hablo de lo económico, porque sabemos que lo económico siempre nos afecta, sino también de lo que tiene que ver con hacer alguna gestión, con tramitar algo, con trabajar en equipo. Entonces sí, puedo decir que me sentí muy bien porque fue la primera de una sesión en donde nos pudimos encontrar, ponernos de acuerdo, pensar como bloque, y no para pensar todos iguales, que pensamos muy distinto en muchas cosas, pero tenemos bien claro que hay injusticias que nosotros podemos hacerlas menos injustas, que hay diferencias que se pueden hacer menos diferentes. Fuimos, como decía Balbino, yo lo escuchaba y sí, él habla de su proyecto y todos lo conocemos porque fue algo hablado, discutido previamente. No es que nos encontramos. Sí, aparte está empapado, imbuido en la situación, sí, ¿no? Exacto, sí. Que sabemos que más o menos tenemos pensado qué nos quedó para el 30, con qué queremos seguir el mes que sigue. Así que me sentí muy bien y además me sentí muy bien porque en una de las partes del desarrollo de esta sesión, uno de los concejales en su discurso dice, acá tenemos que poder decir lo que cada uno piensa y mostrar nuestra posición ideológica frente a algunas cuestiones. Y bueno, lo bueno es que cada uno puede establecer qué posición tiene, por ejemplo, frente a lo que uno piensa en términos de derechos humanos, de democracia, de justicia social. Así que me sentí muy bien y en un lugar donde esperemos que podamos estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros. En general, de todo el Consejo Deliberante, ¿cuántas mujeres son? En nuestro bloque somos 3, así que somos mayoría, y en el opuesto, en el opuesto son 2. Son 2. Bueno, vamos con Cristian Alarcón, famoso por los aplausos que se lleva
por los años que estuvo en el ANSES, ¿no? Claro, se llevaba, bueno, sí, pero parte de una gestión... Bueno, pero hay que permitirme, pero lo tenía que decir. Bueno, en este espacio también reconocemos eso, las oportunidades que nos dan desde la política, no las aprovechamos, sino simplemente trabajamos por algo que está tan desmerecido. Vos creo que has hecho muchísimas notas y venís hace mucho tiempo cubriendo lo que es la función pública de diferentes organismos, tanto municipales, provinciales o nacionales. Hay un poco un desmedro de la sociedad para con la política pública. Y bueno, muchas veces tiene justa razón la sociedad en quejarse, muchísimas veces. Claro, no se puede generalizar. No es bueno generalizar, hay que ir caso por caso, pero bueno, hay un desmedro muchas veces con conocimiento de causa. Mucha gente se queja de eso porque hay una desatención, un maltrato, un destrato a las personas que van a una oficina pública, no a pedir algo, sino a exigir o a poder obtener un derecho y también obligaciones, porque como van un derecho a ANSES, van como una obligación a ARBA o ARCA también a pagar, ¿no? De los dos lados del mostrador me parece que el Estado tiene que ajustar, tiene que ser no solo eficaz al momento de administrar, sino eficiente. Y eficiente es también parte del buen trato, de los modos, que tan veces se los nombra, tantas veces se los nombra a los medios, y los modos son muy importantes. Son muy importantes porque uno no tiene que entender que las personas no pueden venir siempre con el mejor humor, pueden tener problemas, como todos lo tenemos, y uno tiene que estar, me parece, para cubrir determinados cargos, tiene que estar a la altura. Y me parece que uno, dentro de la función que ha cumplido en algún cargo público, tiene que poder hacer eso. O con sus altibajos, como todo, ¿no? Con sus días buenos y sus días malos. Sí. Es una función pública y uno se debe a eso. Pero bueno, agradecido. Bueno, y que te lo mencioné. No, por favor. No lo podía dejar pasar porque creo que lo dice todo el pueblo entero. Bueno, con respecto a lo que decías del Consejo... ¿Vos ya venías? Sí, yo ya venía 2 añitos, entré en el 2023 junto con Vale, y ahí estamos en la banca con Facundo, que era nuestro presidente de bloque, Facundo Caudanes, Sebastián González y Camila Fernández. Ellos tres dejaron su mandato el 10 de diciembre y asumieron estos 3 fenómenos, genios de compañeros. La verdad que muy contento de poder compartir la banca con ellos. Fue la verdad un desafío desde Fuerza Patria. La verdad que al planificar, me voy un poquito para atrás, María Alicia, si me lo permitís, claro, para poder recordar y repasar un poquito de cómo llegamos acá, que fue con una planificación, fue con una propuesta muy audaz con respecto al armado de la lista. Me estoy remontando ya a septiembre del año pasado, de cómo llegamos a esa lista, con el consenso que llegamos, con caras nuevas, lo que exige la política día a día, y me parece que está muy bien. Es un termómetro que uno tiene que tener siempre a mano. Estos 3 compañeros que fueron cabeza de lista, Sofi primera, Balbi segundo y Vani tercera, rompiendo un poco con esto de un poquito la pregunta que vos decías, ¿cuántas mujeres hay en el Consejo? La política es de los hombres, siempre se dijo que de los hombres, muy machirula en muchísimos casos, y me parece que uno tiene que romper esos moldes, y las mujeres hace rato que vienen batallando y ocupando lugares que siempre tenían que ocupar, y lo ocupan, vaya que les sobra paño, lo ocupan muy bien, la verdad que hacemos muy buen equipo. Muchas veces uno dice, ¿para qué la paridad, no? Y la verdad que en la sociedad que vivimos hoy en día, por suerte está la paridad, está el cupo, porque si no estuviese el cupo, volvíamos a lista donde hay 10 hombres, 12 hombres y 3 mujeres, como de relleno. Y la verdad que no están para rellenar nada. Están es uno y uno, ¿no? Se pide uno y uno. Nosotros en esta oportunidad decidimos ir con una mujer como cabeza de la lista. Fue donde apuntamos, fue la planificación que hicimos. Por suerte, después de 24 años ganamos una elección acá en Maipú, después de batallar mucho, de prueba y error, en muchísimos casos, un montón de compañeros que no los menciono, pero aquellos que fueron parte de un montón de listas de justicialismo y de diferentes sellos políticos que hemos usado en diferentes años, compañeros muy importantes, muy comprometidos con la causa, y no se nos daba. Bueno, en esta oportunidad se nos dio con una lista, insisto, muy competitiva, con mucha altura intelectual, con mucha capacidad, con mucha prepotencia de trabajo, con mucha responsabilidad. Y eso es lo que apuntamos y eso es lo que recibíamos a medida que íbamos recorriendo todo el pueblo. Ganamos, llegamos al 10 de diciembre, y acá quiero hacer un parate, María Alicia, que fue la elección de las autoridades en el Consejo. Como me dijiste, comentabas recién que estuvo Emiliano, flamante presidente del Consejo Deliberante. Bueno, nosotros teníamos una postura con respecto a esa autoridad del Consejo y entendíamos que
que la presidencia del Consejo debería ser para la fuerza que ganó la última elección. Nobleza obliga, siempre se dice que es así. Lo que pasa que en esta oportunidad había tres fuerzas políticas. Y, o casualidad, la fuerza que menos votos sacó se lleva la presidencia del Consejo. Esto ya es de público conocimiento, sucedió así. La Libertad Avanza salió tercera en las elecciones y termina quedándose con la presidencia. Obviamente hubo un acuerdo con la UCR local. Está perfecto, nosotros entendemos, y la verdad que en esto de la institucionalidad, la democracia, nosotros creo que discutimos lo que teníamos que discutir, pusimos nuestras cartas sobre la mesa. Para nosotros tenía que ser la presidenta del Consejo, Sofía Casamayor. Desde el bloque la propusimos, no ganamos, perdimos, dimos vuelta a la página y seguimos. Ahora, lo recalcamos para que quede claro que hubo un acuerdo entre la Libertad Avanza y la UCR para que Emiliano Albaitero pueda ocupar la presidencia del Consejo Deliberante, siendo la tercera fuerza menos votada en Maipú. ¿Sí? Nosotros ganamos la elección y no nos quedamos con la presidencia. Listo. Cerramos la página, eso es lo que pasó el 10 de diciembre, asumieron estos tres compañeros y nos encontramos el 9 de marzo con la apertura de sesiones, que por ahí los chicos Vali lo comentaba por arriba. A las 9 de la mañana fue la intendente interina Lorena Termin a abrir las sesiones ordinarias para este 2026. La verdad que hablo por mí, pero creo que hablo por todo el bloque. Fue muy pobre me parece la apertura de sesiones de la intendenta Lorena Termin. Entiendo y sé que ella puede proponer un montón más de cosas, porque la hemos escuchado en otros medios. Qué pena no aprovechar la sesión del Consejo, la sesión de apertura del Consejo de este año, para proponer qué objetivos tiene desde el municipio, qué alcances, proponer datos, qué inversión va a hacer en determinado lugar, para dónde va a apuntar la política pública. Si bien nosotros tenemos el presupuesto, ¿sí?, que es una política pública para todo el año, la planificación, qué bueno hubiese estado, en palabras de ella, poder afrontar lo que iba a ser el municipio para este año. Fueron 5 minutos de una bienvenida al Consejo, de una apertura de sesiones y nada más. Digo, esto habla también de cuando la sociedad se queja de la política. 5 minutos para una intendente interina me parece que es muy pobre. Digo, tenemos que elevar, y entiendo que ella tiene capacidad intelectual para poder estar hablando 30, 40 minutos de lo que iba a ser la política pública de Maipú para este 26. Nosotros nos debemos a nuestro electorado, como bien decían los chicos, somos representantes de una parte de la sociedad, en este caso de 2.800 votos de Maipú, representamos a todo el pueblo, ¿sí? Esas 2.800 personas decidieron que nosotros ocupemos una banca. Bueno, me parece que nosotros desde la política le tenemos que dar algo más, ¿sí? Porque tenemos que explicar dónde va a ir el dinero, cómo va a ser, no solamente al ejecutar el fondo público. Habla más que yo. Sino, no me encanta, no, te lo digo bien de bueno, onda. No, porque no tengo que remarla, no, además. El tiempo es tirano, digo, y en esto me parece que... Acá no, estamos me parece que esto hay que dejarlo claro. Porque muchas veces decimos, no, la política no dice dónde va a ir el dinero, qué se va a hacer con ese dinero. Me parece que es el Consejo Deliberante donde tiene que poner, uno para eso ocupa una banca, y digo, insisto nuevamente, qué pena que la profesora Lorena Termin, intendente interina, ¿sí? En esto no me quiero rememorar 2024, ¿no?, cuando hicieron ese paso de comedia de 6 meses del intendente Matías Rapalini y automáticamente asumir como intendente interina Lorena Termin. Para nosotros fue una falta de respeto hacia el electorado, pero ya está, somos respetuosos de las instituciones y entendemos que Maipú es mucho más que un nombre, mucho más que una banca, y nosotros tenemos que defender políticas públicas. Como lo hemos hecho cuando el municipio hace una buena política pública, nosotros aplaudimos y acompañamos eso. Y me parece que es muy interesante ser respetuoso del proceso. En la sesión también se dijeron un par de cositas con respecto a la democratización, a la institucionalización, a cómo hay que respetar. Nosotros siempre en nuestro espacio respetamos, no solo tratamos y pregonamos los buenos modos, digo, también planteamos políticas públicas de acá a lo que viene. A Maipú lo tenemos que planificar los próximos 15, 20 años, entendiendo que cada vez son menos los recursos que recibe de provincia y de nación, porque eso hay que ser claro también. Al momento de quejarse con el municipio siendo una fuerza de oposición, hay que ver cuánto dinero le entra, independientemente de cómo lo administre, ¿no? En eso uno tiene que ser consecuente. Por eso Balbino recién aclaraba lo de las tasas. Digo, lo que propone la Libertad Avanza, digo, nosotros siendo oposición, tranquilamente nos podíamos haber subido diciendo, sí, hay que bajar las tasas. No, un momentito. Es un recurso que tiene el municipio para administrar. No solamente, como decía Balbino, para poder pagar con nosotros, sino para prestar mejores servicios, que es donde nosotros apuntamos. No solo el Estado tiene que ser eficaz, como decía anteriormente, sino eficiente, llegar de una manera
como corresponde, con buenos profesionales, si hablamos de salud, si hablamos de deporte. Estamos recibiendo muchísimas quejas en deporte, los recortes que se están sufriendo. Este año se va a sufrir un montón de recortes en deporte. Después pretendemos que nuestros pibes hagan deportes de mediano y alto rendimiento y no les podemos dar los profesionales correspondientes a eso. O no podemos sostener una política pública como es un profe que pueda estar 5, 10, 15, 20 años cumpliendo una tarea. Porque al poquito tiempo se van porque no les alcanza el dinero, porque prefieren estar en otro lado y no en la MUNI. En eso también tenemos que trabajar y del municipio desde el Consejo vamos a presentar muchos proyectos para poder ofrecerle al Departamento Ejecutivo que pueda torcer un poco el rumbo en esas cuestiones que para nosotros son muy importantes, independientemente de quién se lleve los aplausos. Acá nosotros estamos para que se cumpla determinado objetivo, para que ese recurso llegue a determinado sector. Porque no es porque, entonces el mérito se lo va a llevar Fuerza Patria y no el radicalismo, no, eso es muy chiquitito. Nosotros acá defendemos y acompañamos las políticas públicas que son para los maipuenses, independientemente que sean radicales, peronistas o libertarios. En eso uno tiene que ser muy claro en eso, porque si no parece que gobernamos para los peronistas, para los que nos votaron. No, gobernamos para todos los maipuenses. Y desde el Honorable Consejo Deliberante, tan desmerecido que está esa actividad, la política en sí, pero el funcionario público, en este caso el concejal, digo, nosotros tenemos que elevar nuestro nivel intelectual para poder ofrecerle a la sociedad lo que verdaderamente necesita, que es una oposición responsable, con mucha autocrítica, que sí la tenemos, y con objetivos claros, acompañando nuestro pensamiento ideológico, como decía Vanina, claramente dejando sentado de dónde hablamos y por qué, sin esconder nada, nosotros somos esto, pero queremos para Maipú esto, y decirlo. Y cuando uno aprueba o desaprueba un proyecto, que eso lo hablaba en otro medio la semana pasada, no es decir sí porque sí o no porque no. No, uno tiene que fundamentar por qué aprueba determinado proyecto. Y en todo caso, si lo rechaza, ¿por qué lo rechaza? No es una discusión de niños diciendo no, y enojás, cerrás el libro y no discutís más. No, me parece que estamos en ese lugar para poder tener mesura, responsabilidad, tranquilidad al momento de determinar y de defender determinado proyecto. Pasó la última sesión que, en este caso, el concejal Fabio Salomón tenía algún resquemor en determinado proyecto, pero estamos para debatir. ¿En qué proyecto? No, nosotros presentamos un proyecto que era la leyenda de la administración pública, ¿sí? Ellos proponían una leyenda que era el 209 aniversario del Cruce de los Andes. Claro, pero es el clon de Milei, Salomón. Sí, pero nos parecía muy loable, de hecho lo dejamos aclarado en la sesión, 209 aniversario del Cruce de los Andes, ¿quién puede estar en contra? Nadie. Por supuesto, para mí es el prócer más importante de San Martín. A menos que mañana nos vengan a decir que ya no es más el Día de la Raza, es el día, un nombre larguísimo tiene, porque al final Cristóbal Colón no colonizó nada, sino que fue un genocida. Nos querríamos matar todos si escucháramos eso de San Martín. Claro, nosotros además lo dejamos plasmado eso, insisto, creo que para muchos de nosotros San Martín es uno de los próceres más importantes que tenemos, entendiendo que Maipú se declaró el año pasado ciudad sanmartiniana. Claro. Ahora, nosotros proponíamos, y en estos Nobleza Obliga, la UCR había propuesto un proyecto que era para que esté la leyenda, el aniversario de la biblioteca Juan José Elizondo, y ellos propusieron 60 años. Y ellos propusieron bajar ese proyecto y sumarse al proyecto nuestro, que era Memoria, Verdad y Justicia, 50 años nunca más. En conmemoración del 50 aniversario, el 24 de marzo, que viene del 2026. Entendiendo eso, ellos sobre tablas dieron de baja el proyecto de ellos y se sumaron a proponer el nuestro. Ahí obviamente hay un revisionismo histórico que hace el concejal Salomón, muy dudoso, negando un montón de hechos, de atrocidades que hizo la última dictadura militar, como no entendiendo o escondiendo que los militares habían tenido algunos problemitas o cometieron delitos de lesa humanidad. Y esto hay que dejarlo claro. Independientemente de que algunas personas sigan proponiendo el negacionismo, nosotros en esto hablamos de este lado. Y no escondemos nada, simplemente con respeto decimos cuál es nuestra postura. Somos fieles defensores de la causa Memoria, Verdad y Justicia, y siempre vamos a estar del lado de los organismos de derechos humanos, quienes propusieron esto, porque él en un momento decía, bueno, si a vos te hacen algo, ¿qué le decimos a nuestros niños?
proponía. Si a vos te hace algo no, ponele, si te hace algo, él dice, ¿qué le decimos a nuestros niños? Si alguien te pega, vos le devolvés con una piña. Nosotros no, nosotros pregonamos la cultura y la política pública que llevaron adelante las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Nunca pidieron violencia, nunca pidieron justicia por mano propia. Esperaron que la justicia se tomara sus largos años y poder, como corresponde, llevar a los responsables a un tribunal y que el tribunal los condene, como corresponde. Esperar que la justicia, el Estado, haga lo suyo. No uno tener violencia como mano propia. Entonces, ¿qué le estamos discutiendo? Yo en ese momento parafraseaba a Leopoldo Marechal, ¿cómo se sale del laberinto? Por arriba. Por arriba, ¿cómo es? Con la justicia, esperando el tiempo que sea. Si no, ¿qué les proponemos a las generaciones que vienen? Que hagan violencia, que tomen justicia por mano propia. Eso proponemos a las nuevas generaciones. O algo tan terrible como la negación a la memoria, la negación a que hubo crímenes de lesa humanidad, la negación a construir una sociedad cada vez más democrática, con lo que ha costado sostener en un país como el nuestro la institucionalidad de la democracia, con un revisionismo histórico muy fragmentado, citando por ahí algunas, porque leía párrafos y metáforas y demás, que no eran a la cuestión, porque nosotros lo que sostenemos es dónde nos paramos, ¿sí? Frente a nuestros niños, frente a nuestra sociedad, y nosotros como una institución que proclama la democracia plena, el ejercicio de la ciudadanía, que es lo que se enseña en las escuelas. Sí, también. El no autoritarismo. Tal cual. La libertad. Exacto. El poder escuchar al otro, el diálogo, que también uno... El consenso. Exacto. Tal cual. Todo tiene que ver con todo. Sí. Pero bueno, este concejal, si se cae del ego, se limpia. Balbino, no te duermas. Porque no, estabas escuchando, sí. Yo también. ¿Viste cómo? No, impresionante. Claro. Eso está bueno para quienes hacemos las entrevistas. Gracias. A veces, viste, bueno, con Balbino no me pasa tampoco y con ella que la acabo de conocer tampoco. No, pero por ahí a veces, viste... Es como remar en el también. dulce de leche, pero Cristian arrancó. Tenerlo a Cristian para nosotros también es descansar tranquilo. Ah, vos ya lo sabías, claro. Yo porque sabemos el potencial que tiene Cristian y comparten absolutamente todo. Marina también igual. ¿No? Sí. Pero... Cristian, ¿tenés título secundario, terciario, universitario? No, universitario no, estoy por terminarlo, tengo una tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero bueno, al venirme acá suspendí la tesis y bueno, este año procuro y prometo a todas las personas que siempre me dicen terminarla y poder tener el título. Bueno, si tenés ganas. El título o la formación creo que es más importante que totalmente. Todos, es la calle, el laburo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Y esto, y corto acá, pero venía pensando hace bastante el tema de la política y el trabajo, ¿no? Y digo, ¿qué pasó para comentártelo vos siempre que en tu medio que llega a muchísimos lados? Este cuestionamiento que hace siempre la sociedad hacia la política. Y a veces la política obviamente no llega a todos los lugares, no podemos llegar a todas las casas, porque hay una contradicción ahí que dice el político y el trabajo. Y ustedes no hacen nada. No vas a decirme deslomo como Adorni. No, pero eso, la cuestión de que uno tiene una actividad privada, una actividad profesional, una actividad que vive todos los días y a su vez es un militante de la política, ocupa cargos circunstanciales, pero tiene una actividad que nunca la deja. ¿Sí? Y eso muchas veces es posponer tiempo con la familia, tiempo con amigos, cuestiones personales en beneficio de lo público, ¿no? Y esto hay que dejarlo bien claro también que uno tiene su actividad y a veces es una recarga gratificante porque a uno le gusta, nadie lo obliga a estar acá. Las pasiones no se pueden frenar. Una pasión y la verdad que uno lo tiene con esa responsabilidad, ese compromiso que hace que uno siga y muchas veces la familia, los amigos le preguntan ¿cómo hace? No, nos gustan. Y a veces cuando cuaja, hablando mal y pronto, este grupo de trabajo, esta buena química que hay, digo, y esta transversalidad también, y esta famosa renovación de cargos que existió, y en esta oportunidad lo pudimos poner de lleno en el 2025 con esta renovación de cargos tan importantes para la política. Independientemente de lo que hagan otros espacios políticos, digo, nosotros nos debíamos hace muchísimo tiempo de formar nuevos cuadros políticos, de que cuadros políticos se hagan conocer, gente que no militaba tradicionalmente en la política se involucre. Me parece que tiene que haber una apertura cada vez más grande de la política y creo que es en los pueblos donde se van a dar esos cambios
de acá para arriba. Digo, creo mucho en los cambios que se pueden dar a nivel municipal hacia arriba en esto, de proponer a las juventudes que participen en política. Con formación, con militancia, con atender un merendero, con ayudar a un vecino, con la empatía que uno quiera tener día a día. Y en esto lo debemos dejar claro, y vos también te he escuchado varias veces, crítica de los modos y las formas del gobierno a nivel nacional. La verdad que no hacen para nada bien a una sociedad tan fragmentada como la que vivimos hoy, con tanta necesidad, digo, el maltrato que se recibe día a día, entendiendo que hace 10 años atrás se la criticaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los modos. Y está bien, y nosotros lo entendemos, yo, militante de la causa de Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que algunos modos no le gustaban a un montón de personas. Ahora, ¿qué decimos de otro modo? Y no es que lo otro estuvo más o menos, no es comparativo. Me parece que cuando uno es crítico hacia los modos de determinadas personas, es para todos por igual. Digo, el maltrato que reciben los adultos mayores, el maltrato no solo verbal, sino económico, a través de los remedios de PAMI, de los cargos de función, el maltrato que reciben las personas con discapacidad, de eso me parece que se tendría que hablar muchísimo más, y que lo vemos acá en Maipú. No es un cuento que, bueno, me contaron que en Buenos Aires o en La Plata pasan determinadas cuestiones, lo podemos ver acá. El recorte que hay a los sectores más vulnerables, y a su vez después una carga emotiva y verbal tremendamente atroz. Sí, tremendamente atroz. Lo sentís como golpes, realmente. Sí, golpes, y además, María Alicia, los otros funcionarios que se plegan a eso. Sí. Porque, bueno, en boca del presidente, que es gravísimo, porque es la autoridad, es comandante en jefe del Estado Nacional Argentino, eso, y en boca de ministros, de secretarios, y después llevado a concejales que tienen el mismo, se mimetizan con ese nivel de verborragia, de agresión hacia la función de la antítesis amigo-enemigo. Y me parece que ahí no se construye, bien decía Bani, el diálogo, el respeto. ¿Sí? Él nos decía el otro día, el concejal Salomón, que éramos como un progresismo de buenos modales, una chicana. Y me parece que uno los buenos modales todos los días los ejerce. Yo lo ejerzo en la construcción, con mis clientes, con mis compañeros de trabajo, Balbi donde labura, Bani en la escuela. Digo, me parece que uno no planta una careta en el Consejo Deliberante y después, digo, esa forma de imponerse... A lo mejor es su propio espejo. Capaz que sí, pero la verdad que es feo, digo, transmitir eso. Porque cuando uno dice que no se lo respeta y diciéndole barbaridades al otro, tratándolo como un enemigo, simplemente pensamos cosas distintas. Claro. Seguramente ellos. ¿Cuántos amigos habrá de esos amigos de toda la vida que uno es de un color y el otro es de otro? Pero ni hablar. ¿Qué vas a perder? Si perdiste la amistad, nunca fue amistad. Ni hablar. ¿No? Pero me parece que eso, entender que el respeto es mucho más, y yo siempre digo, en un momento se instaló la tolerancia. Y no estamos en condiciones, perdóname que te interrumpa, no estamos en condiciones con todo lo que estamos pasando con este gobierno que, como yo digo, entró en democracia, pero es un dictador, con todas las falencias que tiene además allá arriba en el tanque, desubicado, grosero, agresivo, hasta con sus mismos pares, ¿no? El destrato a la vicepresidente, cuando vimos la apertura de sesiones y todo lo que vemos y escuchamos, y además como es tan gestual y tiene una boca que es una cloaca, y es el presidente de los argentinos, está demasiado castigado, demasiado golpeado y demasiado en ruinas el pueblo, como para que vos digas, a ver, voy a disfrutar la cadena nacional de Milei. 100 gotas de paratropina. Y entendiendo, o sea, María Alicia, que uno propone... Pero no hay derecho, Cristian. No, y en las sesiones también, como decía acá, la crítica, digo, la posición nuestra es una apertura de sesiones, da tus objetivos de cara al 2026, dale tranquilidad, dale un mensaje al pueblo argentino, claro, conciso, con datos, con lo que vas a hacer, no con chicanas hacia la oposición, con falta de respeto hacia un diputado, hacia un senador. Si tienes una riña, resolverlo en otro lado, no en el Congreso de la Claro, porque no es un ring. No es el ámbito, el ámbito, y aparte con la posibilidad de vos decir cualquier cosa y que no te pueda responder nadie. Exacto, están todos los micrófonos cerrados. Eso, me parece que tenemos que bajar la intensidad, Esta grieta se viene fogoneando muchísimo, hace muchísimo tiempo. Se terminó de rajar esto. Con la grieta pierde el punto, gana la banca.
porque esto es así. El punto ya sabemos quiénes somos, los laburantes. Y la banca ya sabemos quiénes somos. Esto lo vivimos en el 2001, cuando quedamos todos hechos flecos, no nos quedó nada. Y en Maipú vivimos una crisis enorme que vivimos, que nos costó muchísimo tiempo salir. Ahora volvemos a lo mismo. Volvemos a bajar las jubilaciones, volvemos a bajar los beneficios a las personas con discapacidad, los docentes cada vez cobran menos. De la maldita reforma laboral. Pero, escuché que... a ver, vos. Pero bueno, fuera de lo que dice también... La presentación creo que prosperó un poco de que es ilegal ante la justicia. Pidió un determinado tiempo el juez para que el Estado lo presente en 5 días. Pero bueno, también salió en un juzgado de Córdoba... el rechazo a la parte de un artículo, porque ahora, volviendo, primero lo que decía de Milei, ya yo creo que la gente ya le va perdiendo ya las ganas de mirar. Ha bajado mucho su imagen, ¿eh? La gana de mirar, porque ya sabe cómo arranca, ya sabe lo que va a pasar. Sí. A lo sumo, el que lo mira es para cagarse de risa en una palabra. O para yo poder opinar. Sí, si no lo miro, no puedo opinar. Pero es un show que hace a la tele que la gente se está cansando, porque hoy la gente no busca el tema. Disfruta más de ser showman que de ser el presidente, sí, ¿no? Porque la gente no quiere pelear, la gente quiere soluciones. Total. Que lo haga. Es como que nosotros llevemos este show al Consejo Liberante. No, imagínate. La gente nos votó por un reclamo que estaba haciendo contra el municipio, contra el oficialismo. Y había un montón de falencias que tenía el municipio a nivel local. Por eso nosotros ganamos la elección. Pues si estuviera todo bien, como dice a veces una concejala electa también, que Maipú no hace falta más cosas. No, estamos totalmente equivocados. Por algo ganamos. Por algo le dio el voto rechazo. Pues si estaría todo bien, la gente iría y los votaría todos. Y ahora yéndome a lo nacional, salió en un juzgado de Córdoba sobre un artículo, porque ahora se va a judicializar cada artículo. Lo que va a pasar. Entonces viene la película larga, el artículo es sobre ahora el tema de los cálculos de indemnizaciones, y bueno, el juez falló a favor de un gremio que presentó el recurso de amparo, así que bueno, ahora la pelota la tiene la justicia. Yo justo ayer tuvimos una reunión con Cavalieri, que es nuestro secretario del sindicato, y tuvo un asesor del gremio, que era un asesor de la época de Moroni, que era el ministro de Trabajo de la época de Alberto Fernández. Y bueno, y ahí nos decía el letrado que va a caer un montón de amparos en diferentes juzgados y se va a judicializar porque la ley esta de la reforma laboral tiene muchos baches por todas partes. Que capaz ahora no la vamos a ver, pero en un futuro los empresarios la van a ver y van a tener que pagar. Ese es el tema. Que yo le diría a los empresarios que no tomen tanto la ley, que la vean como algo bueno, porque va a tener sus consecuencias. Bueno, ayer... Y la van a tener que pagar. Ese viajecito que hizo a Estados Unidos, o no sé, porque después partió para Chile y ahora va para España, ya está de gira. Está de turismo el presidente. Dijo que lo habrán leído o escuchado, que la industria argentina son todos chorros. ¿Lo escucharon? Sí, lo escuchamos. Yo trato de subir a veces, como hay tanta noticia falsa, bueno, el audio también a veces, bueno, vamos a empezar a creer un poco, ¿viste? Porque ahora todo lo que no te gusta es, no, es inteligencia artificial. Yo no fui, yo no estaba, me armaron, me pusieron la voz, o sea. Lo dijo y el presidente de la UDI, Martín Rafael, lo subí hoy, lo subí. A responder, creo que se fue muy liviano su discurso. Lo vi con Laje también. Fue muy liviano su discurso, pero bueno, es la visión que tiene él sobre el empresariado argentino, el presidente. Ese empresariado argentino, nosotros lo defendemos, porque es el que genera mano de obra local, nacional, porque nosotros necesitamos una Argentina productiva, una Argentina que exporte. No necesitamos traer cosas de China, que le demos trabajo a otros países. Mira que son baratas, no son tan feas. Sí. Bueno, pero por eso ahí también hay una reforma que hay que hacer también de impuestos. Hoy el empresariado no puede competir con una apertura indiscriminada. Sabemos que China es un exportador en todos los países, porque todos los países tienen el mismo problema cuando invade China, y hoy te hacen todo. Pero nosotros tenemos que defender la industria nacional. Estamos viendo todos los días. Bueno, pero hoy, por ejemplo, yo escuchaba los números a la mañana.
A24 debe ser, sí, porque no tuve ganas de cambiarlo cuando volví de vacunarme. Y pasaban los números, las estadísticas. Nosotros en textil somos el país más caro de lo que es Latinoamérica, 45%. Sí, puede ser un tema de... Para restaurante también, para salir a comer. Sí, pero ahí yo te digo... No sé ustedes, pero yo creo que no voy a comer desde que me conozco, más o menos. No, pero bueno, ahí... Porque tenés que decir, no tengo ni idea cuánto puede salir hoy un cubierto afuera. Pero vos decís, me compro 2 kilitos de milanesa. Sí, pero la pensás, pero sí, es que es así. No, tal cual, como decís, entonces uno habla desde su propia realidad. La solución no es abrir el mercado y que te invaden. No, yo no digo. Sino hay que hacer claro, la bajada. De una forma, porque estas 1000 personas que quedaron de FATE. No, y no solamente de FATE, todos los días. Vamos al caso de FATE. No la Verónica. No, que entre las ruedas, las cubiertas chinas. No. Buscamos la solución, porque la empresa tiene que llegar a ese momento. Porque hoy en el conurbano son 1000 personas directamente, más las que están indirectamente familias, que se quedaron sin trabajo. Sí. Que eso es un problema también para que genera en la sociedad, porque la gente empieza a tener desesperación. Pero claro, un montón de otras cosas. Pero es lo que yo te decía antes, estamos demasiado castigados con esta gestión como para que escuchar las barbaridades de esas son las políticas nacionales de este gobierno, que a veces hoy nos terminan, perdón, porque nos terminamos yendo a lo nacional. Pero no importa. Pero nosotros representamos a lo local y venimos hoy a hablar de lo local. Pero hablamos y vamos a seguir hablando. Lo que pasa es que todo tiene que ver con todo. Si bien, perdóname, Cristian, yo siempre digo, y mucha gente con la que charlo, que no tiene ningún color político, que podéis charlar de todo, o gente que me escribe o gente que participa, ahora tienen un montón, ahora les voy a leer. No sé si bueno o malo, chicos, porque no veo nada. El Consejo Deliberante, como decía Balbino y como lo manifestaste vos y también Vanina, es para trasladar la problemática del pueblo, ya sea porque ustedes la vieron o porque se la sugirió el vecino, a quien debe tomar cartas en el asunto, que en este momento es el Ejecutivo de la Unión Cívica Radical. No se puede convertir en un ring político. Lo que sí no tengo dudas, quién va a acompañar a quién, porque quedaron, ¿quién desempata? Cuéntenme esa. No, 5 doy 5. No hay empate, supuestamente ahora, no hay empate, la anterior. ¿Y entonces? No, y bueno, ahí ahora... ¿Cómo ven? Pesos y contrapesos, ahora viene una época nueva del Consejo Deliberante, donde hay 5 de las fuerzas, 5 de la Unión Cívica Radical y 2 de la Libertad Avanza. Ahora va a haber una dinámica distinta. ¿Vos crees que está bueno? Sí, creo que es positivo. Bueno, muy positivo, me parece que va a haber la labor parlamentaria, que siempre lo tiene que hacer el concejal, lo que pasa es que a veces estaba 6 votos y desempataba el presidente del consejo. Veníamos de 24 años. Lo hacemos y no lo hacemos. Mira vos. Ahora me parece que es muy interesante la labor parlamentaria, que es muy... La labor parlamentaria es lo que se hace previo a una sesión. ¿No desempata entonces el presidente del consejo? No, porque entendiendo que si la Libertad Avanza trabaja en bloque, los dos votos irían para un lado o para otro. Sí. En este caso va a estar algo interesante, va a haber mucho más diálogo. Va a durar más de 3 horas todo este año. Todo. Sí. Eso está bueno para la sociedad. Pero claro, para que no vean que van a... ¿no? Que siempre la oposición era malo lo que presentaba y el oficialismo era todo bien. No, acá no es blanco y negro, sino hoy tenés 3 fuerzas que van a presentar sus respectivos proyectos. Y bueno, y ahí es como dice Cristian, la labor parlamentaria de conseguir los votos. Pero esto está bueno para la sociedad, que en realidad veíamos, como te digo, 24 años de que tenía una mayoría absoluta, que se hacía lo que decía el Ejecutivo y nada más. Y punto. Todo lo que se presentaba de la oposición parecía todo malo y se rechazaba. Bueno, esto es lo bueno que tiene de tener otra dinámica en el Consejo Deliberante. ¿Y cuál es el punto más débil que le ven a la población de Maipú, chicos? No sé quién lo quiere contestar. Lo más frágil. ¿Qué es lo más frágil que vos ves, Vanina, como docente, como mujer? No porque sean insensibles, chicos, pero ¿dónde ves la fragilidad, la cosa más débil en nuestro pueblo? Primero yo lo dividiría en edades. En edades. Hay edades que están muy desprotegidas, que son los niños y adolescentes y los adultos mayores. Claro. Después tenemos
común la salud mental. Nosotros en Maipú tenemos muchos casos que nos preocupan en las escuelas. En las escuelas manejamos un concepto que se llama padecimiento subjetivo, que es un programa que viene de provincia, que nos invita y nos enseña a mirar a niños, niñas y adolescentes desde ese lugar del cuidado y de ver esos padecimientos que no están a la vista pero que existen. El consumo problemático, que entra dentro de este padecimiento subjetivo, y la falta estructural que tiene Maipú en política de salud y en términos de recursos profesionales. Tenemos un nosocomio muy bueno, muy grande, ediliciamente hablando también, con una reforma que toda está a la vista, pero nos sigue preocupando muchísimo la salud, cómo está atendida por profesionales. En algún momento Maipú llegó a tener un plantel de profesionales excelentes en lo que es salud y también en salud mental, y hoy no lo tenemos. Guardias ocupadas, guardias pediátricas ocupadas por profesionales que no son pediatras. Tenemos demanda de psicólogos, de psiquiatras, y en Maipú están saturados, pero están saturados sí porque hay muchos casos que atender, pero también porque faltan estos recursos. La falta de anticipación ante posibles problemas que están latentes en nuestra localidad, y también en Las Armas y también en Santo Domingo. Y a eso le tenemos que sumar lo económico, que tenemos un problema económico nacional que es evidente. No voy a venir a hablar acá de la inflación, que la podemos ver, que la podemos no es nada nuevo, pero sí quiero hablar de que en Maipú se suma, vos a lo económico le sumás que tenemos un 30% de la población prácticamente que depende del Estado, y sobre todo del Estado municipal, en sus trabajos, y los sueldos están muy bajos, que han habido aumentos que son iguales para el Ejecutivo que para el empleado, que además de eso tenemos la falta de inversión en lo que tiene que ver con, no solamente con la salud mental, sino también en lo que tiene que ver con la recuperación, con la prevención primaria de la salud, con atender tratamientos que muchas personas necesitan y que los tienen que hacer por fuera. La verdad es que para mí, si tengo que hablar de vulnerabilidad, los más chiquitos, también los adolescentes muy vulnerables, la falta de fuentes de trabajo, de oportunidades, sigue pasando y cada vez más. Todo lleva al daño psicológico. Exacto. Todo esto lleva, bueno, y es necesario entenderlo, y es necesario verlo, y es necesario poder hablarlo. Yo lo escuché hoy ahorita, no podemos decir que en Maipú está todo hecho. Nosotros partimos de que en Maipú hay mucho hecho, que hay, de hecho decimos que estamos convencidos que Maipú es un lugar hermoso para poder vivir, para poder tener una familia. Partimos de ahí diciendo que hay mucho, pero falta mucho. Y no tiene que ver con que sea un gobierno de un color político de otro, sino con entender no importa quién que lo la haga. sociedad cambia, que las necesidades cambian, y que tenemos que estar atentos a eso, y que no podemos desconocer la realidad nacional que impacta directamente en nuestra localidad, y que esto que estoy contando que pasa, este programa provincial de padecimientos objetivos, no es porque en Maipú hay padecimientos objetivos, porque evidentemente hay una mirada atenta en la provincia que tiene que ver con darse cuenta de que las cosas pasan, que hay que hablarlas, que hay que atenderlas, que hay que mirarlas para evitar males peores. Y en Maipú, escuchar decir que está todo hecho o que está todo bien, hay un organismo como es, no me va a salir el servicio local, perdón, pero bueno, servicio local en donde hay que cambiar la estructura de cómo funciona, hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Estos cambios que hay no solamente en el hospital, sino en las salitas barriales, en mismo el servicio local dentro del municipio, que la gente renuncia, por ejemplo, porque el reclamo de las enfermeras del año pasado, los sueldos que ganaban, estábamos en un momento, en el mismo mes, enfermeras que en Maipú ganaban 380.000 pesos y en General Guido 980.000 pesos, o sea, hay algo que no está bien. A ver, ¿quién vive con un sueldo? Bueno, el municipio de Guido quebró.
sin querer defender a... No, pero bueno, estamos hablando o está en rojo, por lo menos. A ver, yo lo que quiero traer es... Lo he leído en sus redes, sí, ¿no? pero digo, establecer prioridades. ¿Sí? Poder decir, acá hace falta, acá es necesario. Nosotros, como hemos dicho, celebramos todas las obras en cemento, todas las obras estructurales, pero nosotros también queremos que haya más inversión en recursos humanos. Y la ley de salud mental, escuchaba el otro día una psiquiatra muy conocida que anda en todos los medios de comunicación, una rubia que es de Olavarría, no me acuerdo cómo se llama ahora, a raíz de los casos de adolescentes, de suicidios y demás, y las drogas y la adicción al celular, que bueno, ayer me enteré, me puso muy contenta que el Mauro Golé prohibió el celular en todo el turno de lo que son los nenes chiquitos. Y primero al tercero año. Por lo menos sí. Yo te hablo de lo que... Bueno, y toda la primaria, ayer me escribieron, mientras lo estábamos hablando que hablábamos de arte, no de política, con María Marta Barrios. En las escuelas la ley de salud mental, según esta psiquiatra, que no importa que no me acuerde cómo se llama, la escuché, tiene muchas falencias y eso hace que cuando en la familia hay una persona con problemas que se te escapa de las manos, que no sabes cómo manejarlo, que pueden ser adicciones, pueden ser que hayan tenido intentos de suicidio, porque lamentablemente después es tarde. Falla la ley de salud, vos que estás en tema, la ley de salud mental, digamos que baja de arriba hacia nosotros. ¿Provincia no tiene su propia ley de salud mental? Lo que sucede es que... ¿Cómo se maneja esto? Es así y además esto que vos planteás tiene su propia ley, pero también como todas leyes tienen... es un desastre. No pasar, claro, siempre hay cuestiones para revisar y dentro de los mismos organismos que tienen que atender la salud mental a veces no pueden trabajar en conjunto o choca la responsabilidad de uno con otro, por ejemplo, juzgado con servicio local, las escuelas con el juzgado, es decir, es complejo. Ahora, lo que nosotros no podemos negar es que el derecho a tener atención en una guardia de psicología, de psiquiatría, es una irrupción que tiene que ser atendida. Ahora, después tiene que tener una sistematicidad de atención, y si vos tenés colapsado, dejás en turnos, en espera de un turno, 30, 40, 50, 60 días a una persona que está padeciendo con un padecimiento de salud mental, esa persona más la familia no está cubierta ni atendida por nadie. Y en muchos casos, si no es el Estado el que se ocupa, no hay adultos responsables, por ejemplo, de adolescentes y de niños y de niñas. ¿Se entiende? Sí, claro. Más allá de la ley, que tiene muchas discusiones también por el tema de a ver si hay instituciones para atender la salud mental. Lo que estuve escuchando de lo que es Capital Federal son carísimas. Las obras sociales hoy están en bancarrota también. Exactamente. Con más razón tiene que haber una respuesta, ¿no?, del Estado, porque ahí es donde el Estado tiene que estar. ¿Sí? Todos sabemos cómo están las cosas, todos lo decimos, todos hablamos, pero al momento de resolver nos quedamos cortos en las decisiones que tomamos. Son irreparables las pérdidas. Exacto. Y además son irreparables. Y respecto de lo de, ahora que mencionás las escuelas, sí, las escuelas trabajan muchísimo para poder ir sosteniendo, ¿sí?, determinadas cuestiones como tiene que ver no solo la salud mental, sino también la formación integral de los estudiantes en una sociedad cada vez más complicada en términos de, por ejemplo, no adicciones, sino nosotros llamamos consumo problemático de pantallas, de sustancias y demás. Sí, del alcohol, que es legal. De alcohol, que es el ingreso, ¿no? Sí, pero las escuelas también, yo me quedo con esto de... Ahora, las escuelas, perdóname, sí. Es una pregunta con una apreciación personal que tengo. ¿Realmente se están...? Porque todos dicen, sí, primero en la casa. No, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. ¿La escuela contiene igual que antes? ¿Contiene más? ¿Contiene más? Sí. ¿No están como desbordados? Con el chico con el celular, el chico ansioso, el chico inquieto. Porque no me digas, me lo sacás a mí y te corro. Las escuelas están desbordadas, pero trabajan mucho más y con una mirada mucho más atenta a través de la modalidad de psicología,
cada nivel lo hace también. ¿Tienen gabinetes? Hay gabinetes, esto que vos contabas de la escuela Mauro Valé, las escuelas secundarias públicas, la secundaria 1, la secundaria 2, la secundaria 3, vienen trabajando en el marco de los acuerdos institucionales de convivencia. Por ejemplo, la escuela secundaria 1 ya este es el tercer año que implementó que ciclo básico no usa el celular. No lo lleva a la escuela. No es una prohibición, son acuerdos que tienen que, a partir de un trabajo de reflexión y demás, donde también intervienen los equipos de orientación escolar que vos me preguntabas recién, es un acuerdo que se hace entre estudiantes, familias y docentes para que el celular no se use. Quede en casa. Que, claro, no es una prohibición porque siempre trabajamos desde la democratización y desde escuchar principalmente lo que tienen para decir los chicos, sino a partir de trabajo de reflexión entender si es bueno no celular en determinados momentos, y son ellos, con las familias y los docentes, los que firman acuerdos para que el celular o no venga a la escuela, o quede guardado todas las horas de clase, o quede en una cajita. Es mediante acuerdos, porque prohibir no lo podemos hacer. Claro. En las escuelas. Deberíamos, pero no se puede. No se puede. Yo creo que respecto a los chicos, como yo siempre digo, ¿no? A mí me tocó, y creo que algún par se comieron los míos, una buena patadita en el traste a tiempo, a veces, y no soy violenta, es una manera metafórica, bueno, yo la viví. Frena un montón de cosas. Me parece que están como más permisivos. Hoy mamá no está todo el día en casa porque también tiene que trabajar, porque la sociedad cambió. Antes mamá estaba, hacías algo mal y era, vení, que la nena, entonces venía papá y cobrabas el aguinaldo entero. Pero bueno, estaba mamá en casa. Ha cambiado mucho todo. Lo hablábamos también ayer con María Marta Barrios, por el tema de los libros, ¿viste? De que el chico vuelva más al libro, el olor de la página, la tinta, lo que te enriquece el vocabulario, leer, lo que quieras, pero leer, estar en contacto con las hojas. Yo, por ejemplo, me ayorné a esto, pero extraño terriblemente el diario. De llenarme de tinta cuando estaba en la radio y marcando las notas que me parecían importantes, la previa a la producción de salir al aire. Ahora la hago, voy a quedar chicata con esto encima. Pero bueno, los tiempos han cambiado y hay cosas que a mí me cuestan. Yo tengo 65 años, ustedes son mucho más jóvenes que yo. Me adapto, pero me da como un cólico. Sinceramente se lo digo. A mí también pasa lo mismo. Te pasa lo mismo. 44 también pasa lo mismo en algunas cosas. Claro. Y bueno, ahora se viene la inteligencia artificial que mal usada, terrible. Vamos a cerrar con un honorable consejo deliberante. Gracias por haber venido a los tres. Me encantó, a vos te he escuchado en otras circunstancias. Un gusto, realmente. Me gusta mucho cómo hablás, cómo pensás. Y sos mujer. Lo lamento por ustedes. Bueno, Cristian, me dejaste anonadada porque ya te dije, yo pensé que te iba a hacer un montón de preguntas y todo lo que te quería preguntar lo contaste. Para la próxima me haces más preguntas. Te llamo solo. Para cerrar, ¿cómo perfilan estas sesiones del Consejo Deliberante? Ya veo que entusiasmados con esto de que haya equidad, sería la palabra, ¿no? Sí, de que no defina el presidente para más debate. Más debate político, ni hablar, Balbi, Bani, Sofi, aportando desde un lugar determinado, desde un espacio determinado, aportando más capacidad intelectual, más prepotencia de trabajo, esto que decía. No es un hecho si no lo llevamos a la práctica a través de los proyectos, de cómo lo defendemos, de cómo lo trabajamos, del por qué llevamos ese proyecto ahí, porque hay una demanda que lo exige que lo llevemos al Consejo, de trabajarlos con los demás concejales, con las demás fuerzas políticas, para que eso tenga estado parlamentario, se pueda trabajar o sobre tablas o en las diferentes comisiones. Digo, darle más trabajo, con esto no les obliga, con Emiliano lo hemos hablado, presidente del Consejo Deliberante, de poner en práctica. Lo intuyo muy accesible a Emiliano. Sí, me parece que desde ahí, desde el diálogo, desde el respeto, porque muchas veces la palabra respeto, diálogo, resuena mucho decirlo, pero hay que llevarlo a la práctica. Pero lógico. Y a veces las discusiones no son para ganar y para no, discutir no es pelear, es presentar tu idea, la otra. Sí, y no es para tener razón en las discusiones, es para poner una postura. No es y pelear. más esa postura llegar a un término medio donde las dos fuerzas o las dos ideas o las tres ideas o las que fuere tengan un determinado sustento que tenga cierta representatividad en cada lado. A
A veces va a quedar más para un lado y a veces va a quedar para Claro. el otro. Pero entender que el beneficiario es el vecino. Esto con respecto a lo que pasó el año pasado se trabajó muy poco en comisiones, y un datito de color, después que ganamos las elecciones se aprobaron 2 proyectos que veníamos batallando hace muchísimo, que eran becas estudiantiles y becas de alto rendimiento. Las 2 se modificaron. Que hablábamos con los concejales de la Unión Cívica Radical, y digo, qué bueno hubiese sido esto poder llevarlo a la práctica anteriormente. Obviamente, perder la elección y nosotros ganar, a los dos nos dejó algo. Sí, obviamente al oficialismo y al ejecutivo le dejó, che, vamos a tener que revisar varias cosas. Enhorabuena. La sociedad dio un mensaje. Todo sirve. Dio un mensaje y nosotros también, y me parece que con la llegada de Balbi, de Sofi y de Bani, le vamos a dar muchísimo más capacidad, muchísimo más diálogo, debate. El debate es interesante, está buenísimo. No siempre coincidir en todo, la homogeneidad no lleva a buenas cosas. Ni tampoco, no sé de qué se trata, pero me opongo, esa tampoco. Y aparte, como decía anteriormente, fundamental. ¿Por qué fundamentamos determinado proyecto? El por qué sí y el por qué no. Es bueno, es saludable, y la sociedad entiende que hay un fundamento. Te puede gustar o no, pero digo, uno tiene que tener, y para eso estamos acá, las herramientas para poder defender o rechazar determinado proyecto. ¿Sí? Porque si no es un no porque no, un sí porque sí, no conduce a nada. Exacto. La heterogeneidad hace que las políticas públicas tengan más sustento, tengan más volumen, tengan más músculo, y poder llegar lo mejor posible, como dije, independientemente de quién se lleve la medalla. Digo, la medalla se la tiene que llevar el pueblo maipú. Total. El maipuense, y a eso nosotros aspiramos. Este año va a ser muy bueno, con mucho debate, con mucha dinámica, que es lo que estamos proponiendo. Y bueno, ya se vio ahora en la primera sesión, y bueno, vamos a trabajar con varios temas, apuntando eso para que el Ejecutivo pueda torcer un poquito el rumbo y poder darle a los maipuenses lo que necesitan. Cristian, te diga, nosotros presentamos que entre 9 o 10, sí. Bueno, eso también está bueno para decir a la sociedad que presentamos 9, me parece yo, entre proyecto y minutas, que son cosas que benefician ahora en esta sesión. No vamos a calentar el asiento del Consejo, sino llevar los reclamos de la gente, que ya fueron plasmados ahora el día 9, y seguiremos así. No, y que por ahí, además de lo que se presentó en el Consejo, que es lo que yo decía hoy al principio, que es lo que se vio, estuvimos trabajando, por ejemplo, cuando llegaban los carnavales, preocupados por la seguridad de Maipú, nos presentamos ante la policía local para que nos expliquen cómo iba a ser la seguridad, a dónde iba a estar destinada, qué recorridos iban a hacer. Lo mismo con el UPD, que es el último primer día que tienen las escuelas secundarias, que están planificadas para que se hagan dentro de las escuelas, el último día de clases en la escuela secundaria, pero nosotros sabemos que hay una movida muy grande que es autoconvocada por los mismos estudiantes por fuera de los muros de la escuela el día anterior. Entonces también nos acercamos a pedir que por favor se reforzara la seguridad, qué medidas se iban a tomar, qué se iba a permitir y qué no, porque entendemos que eso también corresponde al municipio. Esto por darte algún ejemplo. Perfecto. De cómo este bloque viene trabajando desde que fue electo, con la policía vial, registramos, llevamos nota, pedimos sello de entrada, ahí hemos acudido a algunas reuniones que nos han convocado, hemos acompañado a algún vecino y tratando de resolver o gestionar alguna cuestión. Además de esto que tiene que ver con nuestra tarea legislativa, ¿sí? Dentro del Consejo Deliberante, tratamos de trabajar como un grupo sólido y con respuestas dentro de lo que puede, tanto para explicar el por qué no, y el por qué sí. El por qué sí, y manifestar la preocupación y hacer que alguna institución o organismo puedan trabajar como Maipú necesita que se trabaje. ¿Te dejaron algo, Balbino, para cerrar? Yo agradecer a vos, María Alicia, por el espacio, como siempre. Está bueno que la gente se vaya enterando de lo que estamos haciendo nosotros. Y para eso somos los medios. A veces también. se nos hace difícil llegar a todo el tema de los medios, no somos oficialismo, pero bueno, eso es transmitir a la gente, que vamos a trabajar, que el reclamo del vecino lo vamos a poner en el Consejo Deliberante, que lo vamos a tratar, y así, bueno, como te digo, no solo Maipú, sino Las Armas y Santo Domingo también, que no se lo olviden porque se enojan. Tengo cosas para leer. Voy a arrancar por la primera que vi, espero no tocar nada e irme de acá. Catalina Torres, las pocas veces que fui siempre atendieron muy bien. Eso lo vi cuando estabas hablando, Cristian.
Marina Mendiola, una recarga que se cobra y a veces a pesar de las faltas en algunos lugares de no presentar proyectos. No sé en qué momento de la charla habrá dicho esto Marina, pero seguramente debe ser cuando se hablaba de los impuestos, de la presentación. Impuestos, sí. ¿No? Yo presentaba Fabio. Exacto. Marina Mendiola también, ¿por qué no trataron la reforma laboral? Bueno, porque no les compete. Pues perdón que yo conteste. Estamos totalmente sigue la pregunta. Yo ya le he hablado si has venido acá, por lo menos sí, lo has dicho. Pero estamos batallando todavía. Exacto. Y no terminó todavía. No, todavía no, como te digo, ahora pasa. Sí, se lo vi hoy. hoy. Senador Sí. y ahora nosotros la judicializamos. Exacto. Algo muy significativo en nuestro pueblo, donde la juventud sobre todo no tiene trabajo, las páginas están abarrotadas de personas vendiendo comida, ropa o pidiendo trabajo de limpieza, cuidado a adultos mayores, por ejemplo. Marina Mendiola, el trabajo es el problema, ¿dónde lo vi? Bueno, no sé, lo debe haber borrado. ¿Por qué no? No, está debajo de acá un comentario. El trabajo es el problema, ella misma dice, no está mal prohibirlo, ¿para qué lo necesita Maipú? No sé en qué parte de la charla Marina puede haber hecho este comentario. No está mal prohibirlo, ¿para qué lo necesita en Maipú? Marina, si querés volver a escribir, sí, no entiendo. Yo como lo dejé para el final porque no quise interrumpir el diálogo que había acá entre todos. Capaz que por el tema de las importaciones y eso, capaz que decía... el tema de las importaciones. La mano local de Argentina, no está mal prohibirlo, ¿para qué lo necesitan Maipú? Pero sí, pero hace más referencia a Maipú, no al país. Bueno, de última Marina, después podés escribir debajo y ampliar o aclarar tu pregunta porque como se leyó en el final estamos todos medio perdidos. Chicos, bueno, que lo mejor para los tres rubros, dije hoy en la mañana, para los tres bloques que conforman el Honorable Consejo Deliberante este año. Traten de que no sea un ring político. Tampoco dejen que los que quieran hacer un ring político lo logren, porque ya veo cómo transcurrió la primera y fue la primera. O sea que la caballería va a venir como más armada, más engrosada, porque bueno, es su manera de ser. Al celular. Acá se refería al celular, Marina Mendiola. No está mal prohibirlo, ¿para qué lo necesitan en Maipú? Al celular. El celular, capaz, por el tema de escuela. Sí, cuando hablamos de eso. Gracias. No es por prohibir el celular, sino que nosotros en las escuelas no prohibimos, sino enseñamos a pensar críticamente, Perfecto. a fundamentar posturas y a que se puedan hacer acuerdos en donde, porque cuando hay acuerdos se puede sostener, cuando hay prohibición. Sí, y lo prohibido atrae. Exacto. Bueno, Cristian, un placer que hayas venido, un buen debut en Uniendo Pueblos, gracias. Todas las preguntas las tiraste vos, gracias. Y bueno, les deseo mucha suerte, mándenle un cariño a Sofía, que es la nuevita, ¿no? Y a Valeria, que ya venía con vos. Y bueno, a trabajar por el pueblo, y que no se convierta en... Yo entiendo perfectamente porque son tres colores políticos distintos, pero vi en una de las cosas que comentaron que un bloque que pensé que no los iba a apoyar, los apoyaron. Sí. Cuando el logo, está bien, es una insignificancia, ¿no? Y nosotros, nosotros también, porque también nosotros tenemos esta postura. Nosotros vamos por Maipú. Si está bien para el pueblo, como decía Cristian, la medallita se la lleva al Honorable Consejo Deliberante. Hay muy buenas ideas en esto de los 50 años, hubo una muy buena respuesta de Cristian, una muy buena fundamentación de la concejala María. Un día voy a ir, no voy a ir con el teléfono, pero voy a ir a escucharlos. Y realmente da gusto escuchar ambos bloques cuando se puede pensar y aportar ideas. Claro, discernir. También hubo una presentación que tenía que ver con una autocrítica nosotros a la provincia en relación al SAE, nosotros convenció de que estaba... Claro, porque también, perdón, está bien, capaz que no voy a meter la pata, pero bueno, al estilo mío, yo considero que también, y los creo inteligentes y objetivos a los tres, que habrá cosas del gobierno provincial con el cual no están de acuerdo. Los quiero, porque así es como debe contestar la gente. Y no aferrarse a ese fanatismo, está todo como el orto y te sigo, o está todo como el orto y sigo haciendo lo mismo, y sigo luchando por la nada, y en lugar de construir, destruyo. Y lo que destruyo es el pueblo. Además, si me permitís una última cosita, que es algo de lo que yo me siento cómoda, confiada y feliz de estar en este lugar y con este grupo de gente, es que
nadie te pide, ni te exige, ni te limita, si no, obviamente ninguno de nosotros estaríamos acá. Nos celebran por ser seres pensantes y no nos condicionan. Entonces, partiendo de ahí, no hay nada que perder y mucho para ganar. Seguramente. Chicos, un placer haber compartido esta tarde. Qué calor. ¿Cuándo vendrá el invierno? ¿Cuándo se caerán todas las hojas y nosotras estemos de pullover y de cuello alto hasta acá? Ustedes viven de remera. Después pedimos el calor de vuelta. ¿Qué pedimos? El calor, cuando estemos en invierno pedimos. No, vos sabés que no. A mí el calor es una cosa que como que me descompone, no sé dónde ponerme. Bueno, ya está todo. Fue Marina y fue Catalina Torres y la referencia es el celular. Chicos, muchísimas gracias y Uniendo Pueblos, no esperen que los llame. Cuando necesiten algo, tuki, y cuando yo necesite, muchas notas hice esta semana. Hoy estaba haciendo el cierre del resumen de la semana cuando hablaba con vos, Balbino. Que tampoco podés poner toda la carne al asador porque viste que estamos en Maipú. Pero fue una semana bastante movidita, tuvimos arte, política. Cubriste todos los días. Sí, tuviste los días. Y sí, ayer 2 notas. Una el lunes y otra hoy, cierro. Buen fin de semana y a trabajar por todo el pueblo de Maipú.